O sea, de hecho, lo primero que se aprende en el Ártico es la vida y la muerte son cosas absolutamente próximas, cercanas. Evidentemente, en el mundo antiguo, el mundo primitivo, nadie se podía permitir expresar sus emociones. O sea, esto es un privilegio de la sociedad en que estamos desligados de que nuestra vida está al borde de la vida y la muerte. O sea, si tú puedes racionalizar por qué haces una cosa así, nunca lo harías. Reconozco que poca gente puede decir, es que he hecho más de lo que ya he pensado que nunca fuera a hacer y de lo que más he soñado que nunca fuera a hacer. A planificar el estar 3 años en el Ártico. O sea, la idea era no volver en ningún momento durante los 3 años, ¿no? Frente a la expedición al Polo Norte Geográfico, que es la única y será la única expedición que sea española al Polo Norte Geográfico, ¿no? Por el cambio climático, ya no es posible repetirlo. Ramón Larramendi, explorador polar, eso dicen, ¿no? Eso dicen. ¿Cuándo fue la primera vez que te pusieron la etiqueta de explorador? Pues no lo sé realmente. Yo creo que después de la expedición circumpolar, que realmente fue un viaje enorme, ¿no? Y la primera vez que como que lo escuché hablado referido a mí, ¿no? Aunque a mí siempre me ha parecido un poco pretencioso, ¿no? Serme explorador polar en la era de Google y cuando el hombre ha llegado a la Luna, ¿no? Creo que compararse con los grandes clásicos de la exploración polar, Amundsen de principio de siglo, pues a mí siempre me siento un poco incómodo con esa etiqueta, aunque de alguna manera es cierta. Sí, has tenido complejo, ¿no?, de atribuirte el término explorador, ¿no? Bueno, o sea, que me parece que la comparación es un poco excesiva, ¿no? Me cuesta creo que hay tal diferencia, ¿no? Por las épocas y por todo, que aunque definen lo mismo, yo pienso que habría que encontrar una palabra un poco diferente, precisamente para desmarcarse de esta época histórica, ¿no? También puede ser porque cuando nosotros vivimos algo puede parecer más o menos difícil, pero quizás no es como lo que nos imaginamos que pudieron vivir esa gente y nos cuesta. Eso es sin duda. Evidentemente la imaginación siempre es poderosa, ¿no? Luego la realidad pues es una cosa, ya la has concretizado, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí siempre me ha parecido, aunque de alguna manera conforme pasa el tiempo, especialmente esta gran expedición, la expedición circumpolar, que realicé entre 1990 y 1993, realmente cada año que pasa me va pareciendo que el nombre de auténtica exploración polar se adecua perfectamente, ¿no?, a ese enorme proyecto. ¿Cómo empezaste tú a sentir esta atracción por el hielo? Yo empecé leyendo un libro en mi casa. Tal que así, no tengo ningún antecedente familiar, ni siquiera mis padres no eran gente de montaña ni de campo, o sea, nada. No. Y en mi casa no teníamos televisión y teníamos una gran biblioteca y había un libro, uno solo, de los polos, que de hecho lo tengo aquí, te lo puedo enseñar luego, y el mismo libro que fue, y leyendo ese libro de una enciclopedia en mi casa, era ávido lector, y me pareció algo fascinante, entonces me lo leí, me lo volví a releer 3 veces, 4 veces, 5 veces, y me leía muchos otros libros, pero sentí una especial fascinación por la historia, y a partir de ahí pues ya me fui interesando más y conseguí otros libros y en algún momento dije, ¿por qué no yo? También, ¿no? Todo esto hablado de los 14 años, claro, no te estoy hablando de hecho, mi primer recuerdo, que luego he podido, digamos, establecer una cronología, es cuando tenía 12 años. Es decir, el recuerdo de una expedición que hizo Naomi Uemura, que cruzó Groenlandia de sur a norte. De hecho, me acuerdo de cómo estaba en el periódico, de haberlo leído en el periódico la noticia, y de exactamente cómo era la extensión y cómo estaba en la página. Esto era cuando tenía 12 años, ¿no? ¿Es entonces cuando te empezó a llamar? No quiere decir que si ya me llamó la atención para acordarme, quiere decir que por lo menos un año antes ya me había despertado la atención. Es decir, que a lo mejor desde edad tan temprana como los 11 años o 10 años ya me parecía algo absolutamente increíble, cosa que ahora que tengo 52 pues no deja de serme difícil de entender, ¿no? Bueno, pero ¿cómo son esos primeros pasos? Porque lo primero, hay un momento en tu vida en el que dices, voy a intentar cumplir esos sueños o hacer lo que creo que me llama, que tengo que hacer.
Sí, de alguna manera es como decir, yo también quiero hacer algo así, ¿no? Quiero tener una vida especial, una vida interesante, una vida con riesgo, con exploración, ¿no? Y entonces, bueno, mi primer interés es, evidentemente, eso me lleva pues, a ir a la montaña, a interesarme pues, en escalar, a ir a la Sierra de Madrid y a ir simplemente a la naturaleza a una escala, pues, escala muy casera, ¿no? Pero bueno, que es el paso fundamental, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí, pues de estar en la Sierra de Madrid, ir ahí a darme palizas y empezar a escalar con los amigos un poquito y hacer cositas, pues luego ir a Pirineos y en un momento dado hay que hacer algo un poquito más, un reto un poquito mayor, ¿no? El establecer, ¿no? Y así es como a los 19 años planteé lo que para mí es mi primer desafío, ¿no? Que de hecho es dentro de España, fue cruzar los Pirineos en invierno esquiando, con dos amigos del colegio, con Gabriel Cárdenas y José Bellido, y bueno, para hacerlo a los 19 años, pues para mí fue un enorme reto personal, ¿no? O sea, porque me parecía algo, vamos, casi como ir a la luna, en ese momento, con un poco la experiencia que yo tenía, ¿no? ¿Y entonces, eso en qué año fue, Ramón? Ese fue en el año 1985. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis cruzando los Pirineos? Entonces cruzamos los Pirineos, 53 días de travesía, y bueno, pues fue un viaje duro, fue muy duro, ¿no? Y fue como una... es como decir, lo que uno se propone, si se pone lo consigue. Es decir, como una reafirmación. ¿Para ti eso fue un punto de inflexión de decir, puedo conseguir cosas? Absoluta. O sea, bueno, es que ese año para mí era como un año de decir, quiero hacer cosas ese año. Entonces con unos amigos me planteé dos grandes retos en el año 1985, que era cruzar los Pirineos y luego hacer una travesía en Islandia. Y que era como pues eso, como digo, ir a la luna prácticamente del volumen del desafío, ¿no? De lo que representaba para mí. Entonces el primero salió bien y el segundo también salió bien. Conseguimos cruzar Islandia con unos trineos, con unos esquís. Por supuesto no conocíamos a nadie que hubiera utilizado un trineo en su vida, que hubiera ido con unos esquís. No conocíamos a nadie que hubiera cruzado Islandia. O sea, fue totalmente... mapa, y el padre de uno de los amigos, de Gabriel Cárdenas, él trabajaba en Reykjavik, en el puerto de Reykjavik, era un ingeniero, y bueno, obviamente nos consiguió unos pasajes gratis para ir allí a Islandia, y nos ayudó alguna cosita concreta, porque claro, en esa época la carretera de circunvalación de Islandia no estaba completa, y nosotros fuimos en barco a Islandia, fuimos en un barco mercante. O sea, que era otra época absolutamente diferente, ¿no? Pero decidís cruzar Islandia... Sí. ¿De este a oeste? ¿Por qué? Como un reto personal. Reto, sí. El reto a la aventura, el desafío, la superación, lo desconocido, lanzarse realmente a lo desconocido, ¿no? Al límite de lo que te parece que es imposible, ¿no? O sea, yo creo que una expedición, y para mí la definición de un proyecto, si tú estás seguro que es posible, eso ya no es un proyecto. O sea, un proyecto tiene que ser en el que tú realmente no estás totalmente seguro que es posible, es decir, que te parece que te vas a colocar en una situación en que auténticamente te va a poner a prueba y vas a ponerte al límite de lo que tú piensas que puedes, ¿no? Y que realmente tienes duda. O sea, entonces, pues en ese momento fueron dos proyectos enormes para la base desde la que partía, ¿no? Y que tenías 19 años. 19 años, sí. Entonces fue probablemente el año clave, ¿no? Porque... Ya lo primero, plantearse ese proyecto es ya una pasada, o sea, de hecho, ¿no? Pero luego hacerlo realidad, es decir, conseguir con éxito los viajes, que no es tan evidente, hay peligros, una inexperiencia enorme y por tanto un montón de errores que se cometen, ¿no? Yo tengo aquí, Ramón, desde ese 1985 que empiezas a cruzar los Pirineos, le sigues a Transislandia en el 85, al año siguiente vas a Groenlandia, cruzas Groenlandia, una ruta de 700 kilómetros. Luego te da por cruzar Groenlandia y bajar hasta Sudán. ¿Cómo es eso? Bueno, en esa época realmente tenía una auténtica fiebre, es decir, de actividad, de aventuras, sobre todo una vez que había completado con éxito lo primero, ¿no? Es un poco todo es posible, o sea, mi sensación personal, es decir, puedes soñar alto que aunque te parezca inabarcable y es difícil visualizar lo que representaba en ese momento. Claro que no había internet, que no había información, que no tienes a nadie que te dice haz esto, haz lo otro, no tienes a nadie a quien preguntar, o sea que estás muy
muy perdido. Hoy el mundo ha cambiado y esa sensación, la gran cosa era enviar una carta a la embajada de Dinamarca a ver qué te contaban de cosas. O sea, era otra dimensión de cómo preparar las cosas y de lo que se sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues después de ahí surge como... en verdad todo es una secuencia. Primero es como digamos, el empuje inicial, ¿no? Decir, quiero hacer algo diferente, quiero conocer, quiero explorar realmente, quiero forzar lo desconocido, quiero salir de mi entorno habitual, que me parece que no... O sea, tiene que haber una vida mucho más allá, en los confines del mundo, ¿no? O sea, realmente soñar con aventura, que yo creo que en algún momento todo el mundo ha soñado, incluso gente que luego lo ha abandonado completamente, ¿no? Simplemente que el planteamiento es, no puedo permitir como que sea una moda, un capricho, un pronto, ¿no? Es decir, realmente esto es lo que quiero hacer, ¿no? Pero en ese viaje Groenlandia-Sudán te tiras 7 meses. Sí, bueno, es que la secuencia es que después del año 85, que es para mí el gran año, bueno, luego surgió un programa de radio en España, de Antena 3 y Nescafé, que también fue como un golpe, porque era como un momento de shock, ¿no? Ya hemos hecho esto y ¿ahora qué? Y de repente salió, entonces había un programa de una aventura, se llama Tu aventura vale $1.000.000, yo envié un folio escrito a máquina. Nos queremos ir a Groenlandia a cruzarlo y ganamos un premio de toda España. Fue una cosa espectacular, ¿no? Entonces, wow, fuimos a cruzar Groenlandia y al acabar ese viaje conocimos a un danés allí en Groenlandia, muy simpático, no sé qué, y él me invitó a su casa. Me dijo, tú has cruzado Groenlandia, pero no conoces lo que es el país, si quieres yo te invito a mi casa, que vivo en un pueblo del norte. Y entonces el año que viene dijimos, hombre, nos han invitado a su casa, no sé qué, tal, pues vamos ahí a aprovecharlo, ¿no? Y bueno, entonces fui allí con otro amigo, ya está, nos plantamos ahí en la casa de sin saber de qué va esto, ¿no? De Groenlandia. Y fue precisamente en ese viaje, estando allí en una población, enterándome un poco, me prestaron un trino de perros, o sea, una cosa así como muy casera, cuando, bueno, tuvimos un problema con las autoridades, que se nos acabó nuestro permiso. Queríamos estar 5 meses en Groenlandia, a los 3 meses nos echó la policía porque no teníamos nuestro permiso de residencia, y entonces yo me había mentalizado como de estar 6 meses fuera, ¿no? Y dije, pues hombre, no me voy a volver a casa. Dije, pues voy a hacer algo distinto, ¿no? Entonces me puse a viajar en autostop por Europa. Me fui a Cabo Norte, recorrí toda Escandinavia, toda Noruega, Finlandia, y luego dije, vamos a ir para Oriente Medio. A mí me gustaba mucho viajar en autostop porque conoces un montón de gente, o sea que el viaje era la gracia del... Entonces yo aprovechando las aventuras que me salían, ¿no? Pues eso, de repente un tío que vive en una plantación, otro que vive en una fábrica, otro que tiene las vacas, otro que te invita a un cumpleaños, ¿no? Y me salió un montón de aventuras curiosas y me fui ahí. Fui a Grecia, luego fui a Turquía, Siria, pues eso, Jordania, Egipto, me voy a Sudán, y ya cuando estaba ahí quería dar la vuelta y volver a Marruecos por Sudán, pero claro, ahí tenía, pues lo mismo tenía $200, y dije, Ramón, creo que en Sudán con $200 tiene pinta que no es una buena idea, que estás entrando en un terreno en que más vale es el momento de dar la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, era un poco por conocer otras cosas, ¿no? Y fue un gran viaje, ¿no? Que estuve por ahí, o sea, todo tipo de aventura que no tiene nada que ver, pero que, bueno, me pasé 3 meses, pues eso, conociendo gente, conociendo el mundo de la manera de este viaje que a mí no tiene nada que ver con la exploración polar, pero fue una enorme experiencia. Una aventura, vamos. Por supuesto, parece que no, pero cogerte la mochila sin rumbo, sin fecha, sin meta, sin saber cuál es el siguiente paso, es una aventura, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y fue bestial, conocí un montón de gente, ¿sabes? Fue una experiencia enorme, vamos. Y luego te da por rodear toda la península ibérica en kayak. Sí, pero esto surge porque en este viaje a Groenlandia, realmente ahí es como el momento se me ocurre la idea de la gran expedición circumpolar. Dije, este es el proyecto, este es recorrer todo el Ártico. Ten en cuenta que yo estaba en un pueblo en el que me habían dejado unos trineos de perros y, por supuesto, no tenía ni idea. Había hecho el ridículo delante de la gente local, que se habían partido risa del verme. Estaba ahí como... Entonces, bueno, voy a hacer el Ártico entero, que no era capaz ni de ir al pueblo siguiente a 20 kilómetros de distancia. Es decir, no... O sea, que el nivel del desafío para el nivel de la base en la que yo partía era absolutamente gigantesco, ¿no? Pero
Pero fue de repente un día me levanté, tenía enfrente de mi cama donde estaba el amigo este danés, que era un tío absolutamente excepcional. O sea, fue una de esas suertes en la vida de conocer a una persona con la calidad humana de todo tipo. Y tenía un cartel que era de la Inuit Circumpolar Conference, que es una conferencia que se sigue realizando. Entonces se marcaba todo el Ártico, circumpolar, ¿no? Todas las zonas inuit, y era el póster que tenía en la cama. Cuando me levantaba veía ese póster enfrente, ¿no? Entonces un día me levanté y dije, eso es lo que voy a hacer. Es decir, recorrer toda la zona circumpolar por todas las comunidades inuit. Y fue así como partió la idea, ¿no? Y con esa idea te preparaste. Entonces, de esa idea, claro, fui madurando un poco la idea y entonces, bueno, pues evidentemente la idea partió a hacer una parte en kayak y otra parte en tiro de perros, ¿no? No tenía experiencia en kayak, ninguna. Entonces empecé a hacer la vuelta, pues empecé a hacer kayak allí en el Alicante, en el Mediterráneo, y me planteé un primer reto un poco encaminado, o sea, sí, desde el punto de vista de un desafío personal enorme también, que era, porque claro, yo no tenía experiencia en kayak, entonces hacer la vuelta a la península ibérica hay que hacerla en kayak, o sea, que no es moco de pavo, y también con experiencia ni con material, y una cosa totalmente, en esa época pues también no hacía nadie kayak de mar, nadie tenía ni idea, era completamente otro mundo, ¿no? Y bueno, entonces me lo planteé, y como una manera también obviamente de formarme y de desarrollarme más antes digamos, del gran desafío, ¿no? Un desafío casero, fácil, y di la vuelta entera. Estuve 108 días de travesía, acompañado por amigos en tramos, y en otros pues la mitad más o menos la hice en solitario. Y bueno, de nuevo fue hay que hacerlo. Hay que circunnavegar la península ibérica en kayak con los vientos, los oleajes, el desconocimiento, ¿no? De muchas zonas que tú no sabes. Hombre, la zona mediterránea es más fácil, pero bueno, pero que cuidado, que cuando estás con unas olas que te mueres, cruzando cabos solo completamente, o sea, que tiene su miga entonces y ahora mismo. Más entonces que, por supuesto, no había teléfono móvil ni nada, ¿no? O sea, yo iba ahí con el kayak y chao. Bajaba a una playa y me compraba una cosa en el supermercado y continuaba. O sea, no tenía ningún tipo de apoyo de nadie, ni de coche, ni de nada, ¿no? Y de información, pues, sobre la marcha. Me iba enterando, o sea, no... Madre mía. Luego hablaremos ahora de la circumpolar, pero después de todo esto has ido al Polo Norte magnético, al Polo Norte geográfico, has cruzado varias veces Groenlandia y luego te pasaste la Antártida y la cruzaste varias veces, ¿no? Eso ya se enmarca un poco en un proyecto personal que has tenido tú, que ha sido el de desarrollar un vehículo tirado por el viento, una manera de navegar, sí, y de circular por los polos. Sí, efectivamente. Es decir, ahora te comento como mi primera etapa, digamos, ¿no? Que es un poco la gestación de esta expedición circumpolar, porque todo lo que viene después, por supuesto todo el proyecto de Trineo de Viento, es imposible comprenderlo y jamás hubiera sido posible sin la enorme experiencia vital que fue la expedición circumpolar, que sin duda es el más grande desafío que jamás haya realizado en mi vida ni que pueda realizar ahora mismo. O sea, entonces todo eso se enmarca en la parte posterior a esa gigantesca reto y aventura, ¿no? Entonces, una vez habiendo realizado ese reto, que ya entonces me quedaba claro que era algo insuperable. Hay veces que tú puedes hacer una cosa que sabes que nunca vas a superar, porque es que no es posible superar aquello. O sea, no hay manera física de superar ese desafío. Entonces surgió la idea al Polo Norte en sí. Fue un proyecto como que yo no preparé, todo lo demás son cosas que yo he pensado, he razonado y que he dicho, es que es esto lo que quiero hacer. Mientras que el Polo Norte magnético, el Polo Norte geográfico fue un poco al contrario, ¿no? Al filo del imposible, me contactó a mí para unirme a ese proyecto que estaba organizando Francisco Soria de la Escuela Militar de Montaña, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a la invitación tanto de Curro Soria como Al filo del imposible, pues yo me uní a esos proyectos, ¿no? Porque a mí no era digamos, esquiar arrastrando el trineo no era lo que más me interesaba personalmente, ¿no? Pero aproveché, por supuesto, la absolutamente increíble oportunidad para participar, especialmente en la expedición al Polo Norte geográfico, que es la única y será la única expedición que sea española al Polo Norte geográfico, ¿no? Que fue también un reto muy grande, ¿no? 1000 kilómetros. Por el cambio climático. Ya no es posible repetirlo como tal, una expedición al Polo Norte geográfico, ¿no? Entonces ya no hay posibilidad de repetición. Explica un poco la singularidad, ¿no? Porque hay gente que hace el último grado. Claro, nosotros fuimos caminando desde Siberia. Recorrimos 1000 kilómetros por la banquisa del Océano Ártico. Entonces este hielo
que ya entonces había indicios de que se estaba deshelando, pues ahora la banquisa es muchísimo más fina y está muy separada de la costa, incluso en pleno invierno. De modo que realmente no es... y luego los posibles aviones que te pueden rescatar ya no se atreven tampoco a aterrizar del todo, ¿no? en muchos sitios, de modo que por una suma de factores ya es prácticamente imposible hacer en invierno una expedición a pie hasta el polo norte geográfico desde Siberia. Cuéntame, ¿ese trineo de viento qué es? ¿En qué consiste exactamente? El trineo de viento es el primer y único vehículo movido por energías renovables que se mueve eficientemente que es capaz de moverse por el interior de Groenlandia y de la Antártida. Y es eso, un trineo movido por el viento, el velero de los desiertos polares, que es un viejo desafío, un viejo reto de la exploración polar desde los tiempos de Amundsen. O sea, la idea no es nueva en absoluto, ¿no? Es una idea muy antigua, pero que cuando yo empecé a pensar en este proyecto en el año 99, no estaba resuelto. Nadie había conseguido resolver el construir ese primer barco de vela para el hielo. Y eso es lo que empecé yo técnicamente, cómo conseguir realizar un barco de vela para navegar por el hielo. ¿Cómo es exactamente la estructura? Es una estructura muy o sea, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Porque está inspirada en el trineo inuit, que es donde es tan importante para ese proyecto la experiencia tenida con motivo de la expedición circumpolar y toda la experiencia de la cultura tradicional inuit. Entonces es una adaptación del trineo tradicional inuit, de grandes dimensiones, unos raíles de madera atados con unos travesaños, atados con cuerda, pero de unas dimensiones gigantescas. Tiene casi 12 metros de largo por casi 4 metros de ancho. Está compuesto ahora por 4 trineos, es decir, es un auténtico barco, ¿no? Es muy grande, y eso va movido por unas cometas gigantes que se encuentran a más de 300 metros de distancia y que propulsan mediante un sistema sencillo de poleas, propulsan todo el conjunto del trineo y que tiene una enorme autonomía. Entonces el sistema es muy práctico. Obviamente al haber aprendido de los cazadores, pues de la practicidad de las cosas, la sencillez, lo que funciona y lo que no funciona, porque están las cosas que desde la civilización parece que funcionan y la mayoría de las cosas que desde aquí parece que funcionan luego no funcionan, y la mayoría de las cosas que desde aquí te parece que son como cutres o como a veces a despreciar, al contrario, son las verdaderamente buenas, ¿no? O sea, que tú te has basado en el diseño y el estilo de los inuit para diseñar un vehículo actual. Yo lo que he hecho es incorporar todo el conocimiento inuit, que durante los 3 años tuve oportunidad, porque tuve la enorme oportunidad de conocer a la última generación de grandes cazadores, realmente, ¿no? Entonces yo he viajado con cazadores, he estado construyendo trineos con él, he tenido días de conversaciones, de temas técnicos, de todo tipo de cosas con los últimos grandes cazadores, ¿no? Y claro, teniendo yo una experiencia sobre el terreno también, porque tú estás viajando, ¿no? Entonces, pues de ahí, y de la experiencia, de la observación y de la experiencia propia, pues digamos, he absorbido todo el conocimiento. O sea, al final pues es un conocimiento. Entonces, bueno, pues lo he absorbido, lo he comprendido cómo funciona, y entonces toda esa suma de conocimiento, de cosas muy concretas y otras más incluso filosóficas del funcionar, pues las he adaptado a construir este trineo de viento, entonces precisamente por esta incorporación de todos los elementos de la cultura tradicional inuit, que hay que haberlo vivido para entender por qué son así. O sea, muchas cosas son sencillas, y te dices, ¿y esto por qué es así? Parece una tontería. No, es que es así porque tiene que ser así, no por complicarte la vida, ¿no? Vas a ser mejor, sino que al contrario, vas a ser infinitamente peor por complicarte la vida de lo que es de este modo tan simple, ¿no? Pero al final la sencillez, la extrema sencillez, es una de las cosas más difíciles de conseguir. Parece la extrema sencillez es una gran sabiduría. No lo parece. Pero, no, y más en un entorno así, ¿no? En un entorno así es vital, o sea, es fundamental, y todo el que tiene experiencia en estos terrenos de verdad sabe que esa es la clave del éxito. Siempre, sin ningún lugar de dudas. Lo que pasa es que cuando uno está en la civilización no es tan fácil de comunicar ese mensaje. Entonces el trineo de viento, pues eso, es la adaptación con tecnología, por supuesto, introducir elementos de tecnología de este conocimiento inuit. Por eso no hay ningún más equipo en el mundo trabajando en el proyecto trineo de viento, que es una cosa curiosa, ¿no? No existe nadie más, no hay ningún otro proyecto, no hay un americano, ni un japonés, ni un chino que piensan que habría que colocar, y es porque no es tan fácil de hacer un trineo movido por el viento utilizando, digamos, la mentalidad tecnológica
No digo que sea imposible, no me atrevo a ser tan presuntuoso, pero no es nada evidente, porque yo lo he intentado, digamos, he intentado desarrollar y no... por muchas razones que no vienen al caso, son muy técnicas, no es tan sencillo ni es nada evidente, ¿no? Mientras que adaptando esta tecnología inuit, habiéndola comprendido realmente esta tecnología inuit, es al contrario, es como que todo encaja. Es una técnica que estás desarrollando, pero te das cuenta que todo encaja, o sea, que todas las cosas que vas haciendo tienen un sentido absolutamente, que tienen un orden, tienen una armonía, tienen y un funcionamiento, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Es la manera de ensamblar el trineo, de los materiales que se adaptan al hielo, ¿no? Exactamente, totalmente. Oye, háblame de esa expedición circumpolar. Tú te tiras 3 años recorriendo todo el Ártico. 3 años. 3 años. Cuéntame. Bueno, como he dicho antes, realmente es el gran desafío, de alguna manera es la gran locura, porque claro, hay que imaginarse año 1987, con 21 años, la España del 87, la época, ¿no? La posmovida madrileña, o sea, el mundo que había entonces, y entonces, bueno, pues yo me planteo esta idea, ¿no? Es decir, un poco, yo he nacido en Madrid, en el centro de Madrid, fines de semana tomándome copas ahí, de marcha, a Argüelles, por Moncloa, por una el centro. Normal y corriente, total, ¿no? Entonces es como, o sea, voy a romper absolutamente y en absoluta profundidad, es decir, no una cosa temporal, con todo el entorno, mi entorno conocido. Evidentemente, las otras expediciones que te he explicado antes son la base para poder afrontar este proyecto, ¿no? O sea, eso es un poco lo que me... Sí, aunque aún habiendo hecho todas las otras, el proyecto seguía siendo colosal en el salto cualitativo, ¿no? Y cuantitativo, ¿no? O sea, planificar el estar 3 años en el Ártico. O sea, la idea era no volver en ningún momento durante los 3 años, ¿no? Porque ¿tú sabías que ibas a estar 3 años? No, es que ese era el concepto, esa era la idea. O sea, la idea era ir durante 3 años para que realmente, cuando tú te vas poco tiempo, tú te vas, pero estás a punto de volver siempre. Mientras que aquí no, era realmente irse, mentalmente irse. O sea, realmente abandonar tu lugar, prácticamente mentalmente abandonar tu puerto de partida. Es decir, adentrarte realmente en el océano de lo desconocido, entendiendo no por lo desconocido como puede ser en el siglo XIX o en el siglo XVII, sino en el punto de lo desconocido de lo que tú vas a experimentar, ¿no? Realmente en un mundo que te es difícil de imaginar. Yo cuando partí no era capaz de imaginar en qué iba a consistir ese viaje, ¿no? Mi cabeza no tenía la capacidad de poder imaginar qué me iba a encontrar, pero bueno, ese era realmente el desafío, enfrentarme a un reto tan absolutamente inimaginable para mí, que bueno, que esa estaba un poco la gracia, ¿no? Ese era el sentido de desafío de colocarme y de vivir una experiencia absolutamente única, ¿no? Y un poco mi razonamiento era, bueno, al final 3 años pasará rápido, volveré y será todo igual que cuando me fui. Cosa absolutamente cierta, ¿no? Después de 3 años vuelves y te das cuenta que el mundo que has partido no ha cambiado, ¿no? Para ti es como, yo siempre lo digo, esos 3 años es como una vida entera, ¿no? Es como si hubiera vivido como 80 años de vida, o sea, por la cantidad, la calidad, cantidad de cosas que me pasaron, de aventuras, al límite, al borde de la muerte, literalmente, punto de vista humano, de todo tipo, ¿no? Y luego vuelves al entorno, entonces es un auténtico shock, ¿no? El mundo que dejaste, claro, continúa sus pautas, ¿no? Claro, pero después de 3 años en el Ártico, ¿qué Ramón es el que vuelve? Pues hombre, vuelve un Ramón totalmente diferente, sobre todo porque yo durante todo el tiempo, o sea, obviamente tenía contacto con mi familia, llamaba por teléfono en los pocos puntos donde podía, pero yo hasta no, o sea, que no, en mi cabeza no estaba el volver, o sea, en mi cabeza no, hasta que quedaban 1 mes y medio, 2 meses, es como que no existía, o sea, que mi mundo era allí, estar ahí y lo que había ahí. Y yo podría haber continuado 4 años más de viaje, o sea, no tendría ya, o sea, el marco mental, digamos, era totalmente distinto, ¿no? Obviamente luego tienes que volver a la realidad, ¿no? Porque, claro, vuelves a esta realidad y el golpe pues es muy duro, porque tienes que desandar de alguna manera todo lo andado, ¿no? En cierto modo, ¿no? Entonces, obviamente, fue probablemente uno de los periodos más duros de mi vida, entre el año 1993 y de alguna manera 1997, que digamos que empiezo a levantar cabeza, ¿no? Casi 4 años. Pero duro, ¿por qué, Ramón? O sea, ¿qué pasa? Estar desubicado, estar de alguna manera
¿Anhelabas esa vida o qué? ¿Qué pasó? No era tanto anhelar esa vida, era como de repente, claro, era tal la energía con la cual me había lanzado, digamos, ese objetivo, ¿no? Y tal la intensidad con la que había vivido esos 3 años, porque pues es que es difícil de contar la intensidad de la vivencia, ¿no? Siempre haciendo cosas nuevas, a sitios desconocidos, con riesgo físico continuo. Es decir, que no estás en un entorno en que... No, o sea, tú estás ahí, estás en medio haciendo calla pues, durante unos tramos acantilados que nunca has estado en tu vida, ni que tienes... O sea, cada kilómetro no es un kilómetro de autopista, cada situación está hay un riesgo, ¿no? Y la cantidad de vivencias, de momentos colocados al límite absoluto, ¿no? Entonces, pues eso, la intensidad sobre todo, ¿no? O sea, cuando bajas el nivel de intensidad de vivir, ¿no? De la velocidad de vivir y vuelves a otra realidad en la cual tú de alguna manera mentalmente, o sea, una cosa abstracta, mentalmente has dejado de lado, ¿no? Entonces, pero has hecho miles de kilómetros, has estado solo en tus expediciones, has hecho miles de kilómetros tú solo. ¿Por qué? Bueno, yo no he buscado nunca ir solo por sí, o sea, ha habido tramos en que en algún momento me ha parecido una experiencia interesante, la mayoría de las veces ha sido porque o me ha fallado el compañero con el que iba o por razones... El único viaje que he hecho como experiencia solitaria, por experiencia solitaria, fue cruzar los Pirineos en invierno, cuando tenía 20 años. Ese sí fue un reto, entonces ya sabía lo que era estar solo, o sea, lo que era una experiencia solo, y después no me interesó especialmente, ya había vivido eso, lo que pasa es que si tenía que ir solo, pues tenía que ir solo. De hecho, a la expedición circumpolar fue muy difícil encontrar compañeros y hasta 2 meses antes, en que pues, apareció Antonio Martínez, yo iba a hacer solo más de un año de viaje. O sea, que ese viaje, la circumpolar, por aclararnos, tú recorres todo el Ártico, desde el sur de Groenlandia, toda Groenlandia, explícalo. O sea, y recorro toda Groenlandia de sur a norte, luego todo el paso del noroeste en Canadá y toda la circunnavegación de Alaska, ¿no? En esta expedición forman parte Manolo Olivera, Antonio Martínez y Rafael Peche, pero ellos van en tramos, ¿no? Participan durante tramos diferentes de la expedición, ¿no? Entonces, hasta muy poco antes, yo iba a ir solo. No porque buscara ir solo, más bien era al contrario. Es decir, que no encuentre a alguien que siga el desafío no me va a parar. Más que en sí no me interesaba especialmente, pero no estaba dispuesto. Pero pasa algo con los exploradores a veces, ¿no? Que de alguna manera buscan esa soledad. No se sabe muy bien por qué, si por encontrar algo que se anhelan, están como una constante búsqueda de algo. O sea, de todos modos, 2 conceptos de soledad. Una soledad es hacer tú solo la expedición, o yendo con una persona sigue siendo la soledad. Es decir, estás solo en el fin del mundo, literalmente en el fin del mundo, ¿no? Entonces siempre está la mezcla de búsqueda, la mezcla de huida. ¿Es huida, es búsqueda o son las 2 cosas a la vez, ¿no? Yo creo que son las 2 cosas a la vez, de alguna manera, ¿no? O sea, que no es ¿Pero tú crees que el explorador persigue de alguna manera encontrarse a sí mismo? ¿O qué es lo que busca? ¿Por qué es lo que nos mueve? Yo creo que el explorador, o sea, tú simplemente sigues un impulso. Es decir, o sea, si tú puedes racionalizar por qué haces una cosa así, nunca lo harías. No hay ninguna razón racional para hacer esto. Es absurdo, es estúpido, carece de ningún sentido. O sea, es la mayor estupidez en tu vida. Sin embargo, cuando tú sigues un impulso, es un sentimiento, es un impulso que sale de ti. Entonces tú simplemente, de alguna manera, yo lo diría que es como un artista, ¿no? ¿Por qué dedicas a la música? Porque sale de ti, ¿no? A lo mejor es estúpido, no ganas dinero, no... O sea, no tiene mucho sentido, pero tú simplemente sigues algo que sale de ti. Pues yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Es parte de un sentimiento, parte de un impulso, y eso te lleva a hacer cosas que jamás harías, por supuesto, ni si te pagaran dinero, ni fuera ninguna causa racional, porque evidentemente el nivel de riesgo y a veces de sacrificio y de sufrimiento puro, pues puede ser realmente enorme, ¿no? Entonces, ¿crees que a veces la excusa deportiva o la meta geográfica o incluso científica es eso? Quizás es un poco la excusa, pero los motivos son puramente irracionales. Por supuesto, siempre tiene que haber una excusa. Obviamente tú
O sea, evidentemente hay una parte personal, pero le tienes que dar forma en un mundo exterior. O sea, tú tienes tu mundo interior y tu mundo exterior. Entonces, la razón parte de tu mundo interior, obviamente, pero no es algo para hablar y estar contando tu mundo interior, pues es tuyo y debe ser tuyo, además. O sea, tuyo, privado de tu impulso, de tus sentimientos. Y luego, obviamente, pues claro, lo tienes que marcar en un mundo exterior, ¿no? De alguna manera, del modo más interesante posible o del modo más atractivo posible. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta adaptarlo a que sea atractivo, o que sea productivo, o que sea... Ten en cuenta que todo esto es no productivo. Es decir, todas las expediciones lo que se definen es que son totalmente improductivas y antiproductivas, ¿no? ¿Es necesario hacer una expedición para aportar algo a la sociedad? No, evidentemente. Yo, por ejemplo, los proyectos que estoy ahora mismo sí intento que sirvan de algún tipo de aportación, ¿no? Pero esto es como una culminación a una carrera, digamos. Por supuesto, mi razón para irme no ha sido por aportar nada, es una experiencia personal, seguir un impulso de explorar, de conocer, y es una cosa en que tú le encuentras dentro de ti la razón para hacerlo, ¿no? Obviamente, si tú, claro, aquello cuesta dinero, vives en un marco en que tienes que darle una cierta, armarlo de alguna manera, ¿no? Un sentido, ¿no? Y darle una concreción y un sentido, ¿no? Pero obviamente es una cosa personal, es conquistadores de lo inútil. Es así, es totalmente inútil, no tiene. No, o sea, racionalmente no tiene ningún sentido, ¿no? Si pretendemos darle algún sentido, intentar explicarlo a veces hacia afuera de por qué hacemos las cosas o por qué nos gastamos el dineral que nos gastamos a veces en causas que no tienen un fin concreto, pues la gente a veces no nos entiende, ¿no? Sin duda, evidentemente hay un cierto componente de un cierto romanticismo, ¿no? Porque sí, porque es un cierto sentido romántico en general. Yo creo que es algo rigurosamente cierto, ¿no? Porque en muchas otras cosas, pues a la gente, claro, comparado con el deporte, ¿no? Aquí lo normal, por supuesto, es siempre que te cueste tiempo, dinero, sacrificio, es decir, a lo que tú tienes que estar aportando todo el rato, ¿no? Luego tienes tu gratificación, que es una gratificación personal, pero no es algo que te esté aportando, no por hacer esto, obviamente tú das, pero tú no recibes más que en tu interior realmente, ¿no? ¿Tú alguna vez te has sentido raro o desubicado socialmente por dedicarte a estas cosas? Muchas veces, por supuesto, ¿no? Porque evidentemente estás como en otra realidad, ¿no? De repente tú manejas como dos realidades, ¿no? Claro, tú sales a tomar una cerveza, no sé qué, pues tampoco vas a estar contando tu vida, ni sentido tiene de ningún tipo, ni tampoco tus reflexiones, ¿no? Entonces tus reflexiones son totalmente, yo siempre he estado totalmente fuera del entorno, es decir, absolutamente no tenían nada que ver con el entorno, ¿no? Es como un mundo propio mío, pero que entonces me lleva tiempo aprender yo siempre lo digo, ¿no? A sacar un disquete y meter otro, ¿no? O sea, saco el USB de viaje, exploración, soñador. Obviamente, pues hay que ser un soñador para hacer cosas de estas, ¿no? Porque es lo que te mueve, ¿no? Y metes el urbano, ¿no? Entonces ya está, sabes que ni puedes estar con el disquete de explorador o de viajero o de soñador, realmente yo creo que es una palabra. Somos un poco Peter Pan, quizás, todos. Claro, aquí la pregunta siempre es quién es Peter Pan, ¿no? Si es totalmente tú o son los demás, ¿no? Uno piensa a pensar que son los demás, que tú lo que quieres es, pues llevar una vida que te llene, ¿no? Es decir, hacer algo que te llene y aprovechar plenamente la vida que te ha sido concedida y sorberla, a cogerla con toda su fuerza, ¿no? Yo creo que es un poco el fondo, ¿no? Mientras que de alguna manera el entorno de la rutina, sobre todo en estos momentos, obviamente con el tiempo uno va evolucionando sus planteamientos, no tiene nada que ver los planteamientos que uno tiene con 20 años de lo que uno tiene con 50, afortunadamente. ¿Y no te ha pasado que como que te has sentido juzgado por gente, por lo que haces, que a lo mejor tú consideras que está metido en una rutina y encima te están juzgando por lo que haces? Bueno, a mí no me importa, o sea, nunca me importó mucho lo que pensara la gente, es decir, que como capaz de tener como mi mundo, digamos, y ser muy, o sea, no impermeable, pero bueno, pues siempre como, o sea, que yo siempre he tenido claro lo que quería hacer, por qué lo quería hacer y qué era lo que yo tenía que hacer y que me da igual, o sea, que eso no he tenido, ¿no? Tampoco en ningún momento
A mí nunca me ha gustado compararme. Por supuesto, yo no pienso ni que soy ni más ni menos que alguien que tiene otro tipo de vida que puede ser más convencional, ¿no? Porque cuando uno está evidentemente solo consigo mismo y a veces realmente enfrentando a la muerte en el sentido literal, pues hombre, si algo se aprende es a una humildad extrema, ¿no? Es decir, que en ningún sentido. Entonces, en absoluto trato de comparar ni pensar en ningún momento que es mejor y peor. Yo respeto completamente y lo respeto sinceramente, ni pienso que sea mejor, pero no estoy dispuesto a aceptar a que me importe lo que otra persona piensa sobre lo que yo hago, ¿no? Claro. Bueno, ya vamos terminando, pero sí, a veces pasa eso, ¿no? Que tú te encuentras en tu dinámica con tus cosas y parece que el mundo real en el que vivimos te quiere poner piedras y tienes que hacer el esfuerzo de no mirarlas, ¿no? Porque si no, no sales adelante. Bueno, pues que eso es lo normal. Es que eso es como... o sea, esa es la rutina. Pero ya no te hablo de piedras físicas o materiales, tipo, sino incluso sociales, emocionales. De todo tipo, no, evidentemente. O sea, que la apuesta, en mi caso, claro, de una apuesta de hacer esto es, sabes que de alguna manera, es decir, es a pesar de todo, ¿no? Porque, por supuesto, todo el exterior te está diciendo ¿qué diablos estás haciendo? O sea, esto no tiene ningún sentido, es una chorrada, estás gastando tu tiempo, tu dinero, tú no sé qué, no estás dedicándote a eso, nada de esto es productivo, no tiene sentido, es una chorrada, ¿para qué te estás arriesgando? O sea, todos los mensajes son negativos. Obviamente, para hacerlos porque tú tienes que sentirlo con mucha fuerza, tiene que ser como un fuego interior, de alguna manera, ¿no? En que es independientemente a los mensajes exteriores, porque la llama que tú sientes es, digamos, quema tanto que te son irrelevantes, o sea, que te escurren completamente todos los mensajes, porque, por supuesto, eso es lo normal. Todos los mensajes, todo el tiempo, constantemente son así, ¿no? Pero, Ramón, después de todas las expediciones que has hecho, después de más de 30 años, cuando tú miras atrás, si ahora haces el ejercicio de mirar atrás, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué sientes? ¿Satisfacción personal? La realidad es que yo prefiero mirar adelante. Es decir, que me parece muy aburrido mirar atrás. Me parece muy poco interesante. Yo pienso que cuando uno ha hecho lo que tenía que hacer y ha vivido plenamente, simplemente no, ya está, no siente especial sensación, o sea, que se siente a gusto consigo mismo y por eso dispuesto a mirar para adelante. Obviamente, cuando uno mira para atrás es cuando uno siente que no ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces, cuando miras para atrás, no con resentimiento, sino con lamentos, ¿no? De alguna manera. No, cuando pero más has vivido que con plenamente, lamento... lo que has vivido plenamente queda ahí y ya está, pasó. Fue fantástico, pero no me interesa especialmente, me interesa qué proyectos hay, qué hay en el futuro y evidentemente pues, yo sé que soy afortunado por haber podido vivir todo lo que he vivido, ¿no? Y haberlo podido vivir y haberlo sobrevivido, las dos cosas, ¿no? Pero que ya está, el pasado es pasado, o sea, no tiene ya más, no tiene... Pero no te llena de alguna manera cuando regurgitas esos momentos que has vivido y darte cuenta de lo que has pisado. No especialmente, de hecho, he hecho lo que quería hacer y lo que tenía que hacer, ya está, no tiene más, es cuestión qué reto tengo ahora mismo y qué líos tengo ahora mismo para adelante, ¿no? O sea, no pienso que... Obviamente, he hecho, puedo decir algo que, pues, reconozco que poca gente puede decir, es que he hecho más de lo que ya he pensado que nunca fuera a hacer y de lo que más he soñado que nunca fuera a hacer. Es decir, que ya he sobrepasado mis sueños más salvajes. Ya los he sobrepasado. Es decir, ya estoy en un terreno mucho más allá. Entonces, pues no... Que me dice, oye, me parece fenomenal, Ramón, a mí mismo en el espejo, pues me parece un poco ridículo, ¿no? Ya está, o sea, que ya está lo hecho, que es un fenómeno, pues eso, voy a mirar otras cosas y hay un montón de otros desafíos. Hay desafíos gigantescos y hay desafíos pequeños que son solamente de ti contigo mismo, que me parece que son también importantes, ¿no? Y siempre hay desafíos, siempre hay retos y lo pasado ya no tiene tanta importancia, es cómo resolver los siguientes retos, ya sean visibles o sean visibles solo para ti, sean visibles para el resto o solo para ti. Bueno, pero dime un momento en tus expediciones en el que dijeras, me siento feliz, en el que reconocieras esa felicidad que a veces es como muy fugaz. Yo he sido en la expedición circumpolar, o sea, evidentemente justo en mitad de la expedición, cuando estaba en la mitad, es decir, que ya llevaba más de un año desde que abandoné y que me quedaba más de un año y pico desde que abandoné y más de un año y pico que me quedaba. Es decir, que ya estaba en una tierra lejana de todo, ¿no?
Entonces, realmente podría decir que es el momento más pleno de mi vida, ¿no? Porque estaba tan integrado en lo que estaba haciendo, evidentemente, claro, tenía 25 años, tenía una fuerza, me sentía con una fuerza brutal, ¿no? Física y mentalmente, ¿no? O sea, realmente, y ahí, a pesar de estar en la noche polar, o sea, unas condiciones que objetivamente son de ponerte un poco a temblar, ¿no? Pero esa sensación, ¿no? De estar realmente incorporado, estar absolutamente centrado en lo que estoy haciendo, luchando cada día, dándolo todo cada día y sintiéndome totalmente pleno, a pesar de que el entorno es, pues eso, noche polar, 40 grados bajo cero, viento, solo, muchos tramos haciendo totalmente solo, ¿no? Y para mí es un poco mi mejor momento, realmente. Y eso, ya, habiendo abandonado todo este mundo, abandonado, es como si no existiera. Todo lo que ahora mismo esto es irrelevante, ¿no? Pero incluyes el componente de solo, ¿no? Es como, sí, o sea, siempre acaba siendo algo como positivo. Solo, ¿no? Ya digo que yo estar con una persona o estar solo es parecido. Es decir, tú estás en el fin del mundo, aislado, muchos tramos o que sin posibilidad casi de tener contacto con radio, con nada, ¿no? En una relación con naturaleza, con los perros, en el hielo, o sea, con una dureza, porque el Ártico es duro, ¿no? Entonces, al ser duro, te obliga tú tienes que reaccionar a la altura de la dureza que hay, ¿no? O sea, por eso te hace ser mucho más fuerte, porque realmente es así. Es decir, o tú te comportas de determinada manera o no aguantas, ¿no? Entonces, cuando te has conseguido integrar realmente, comprender, integrar en ese entorno, sentir que lo dominas realmente, ¿no? Esa sensación de que tú estás dominando un entorno absolutamente extremo, pero notas que como que estás al 100% adaptado, ¿no? Nunca más he vuelto a sentirlo. ¿Y el momento más duro, Ramón? Fíjate, yo te diría que el momento más duro fue la vuelta de la expedición circumpolar. Yo te diría. Más que un momento físico concreto. Más que un momento físico. En los momentos físicos existe el componente de la adrenalina. Es decir, que siempre es difícil cuando uno habla desde la civilización es difícil, ¿no? O sea, estás en un estado de tensión, o sea, tú vives en un estado de tensión que aquí no estás. Tú aquí estás tranquilo, cojo el coche, voy a casa, no sé qué, tal, pero no tienes esa sensación de ese mundo con adrenalina, ¿no? Cuando las sensaciones son verdaderamente de riesgo, pues claro, evidentemente hay momentos de incertidumbre, momentos de angustia, pero siempre con esa adrenalina, ¿no? Esa energía, ese estar, ¿no? Y al final, a pesar de momentos de pensar que no sobrevives, que se acabó, o sea, que hasta aquí he llegado, pero yo sí te diría, evidentemente me parece más duro la sensación a la vuelta, un poco como de desubicación, me parece mucho más desgastante y estar, digamos, desubicado en este entorno de civilización, en proporción, o sentirte tú, porque al final todo es un sentimiento, te puedes sentir en el mismo sitio perfecto o sentirte mal sin saber comprender por qué te estás sintiendo mal, ¿no? Entonces yo sin duda me parece mucho más duro la sensación, ¿no? De estar en un entorno de civilización, pero estar desubicado, descolocado, desorientado de alguna manera. Es increíble, ¿no? Con todo lo que has pasado por ahí, que has estado incluso, como dices, al borde de la muerte, y que el momento que digas más duro es la vuelta a la civilización, ¿no? A tu casa. Sí, no por la civilización en sí, o sea que yo no creo que no me hace como un tópico como tal, no simplemente porque de repente pues en este entorno claro, tiene sus hostilidades, no son comparables los dos mundos, evidentemente, pero bueno, a mí como experiencia personal, ¿no? Pero claro, te falta pues eso, en lo otro, a pesar del riesgo, está esa intensidad de la vivencia, ¿no? Esa intensidad, esa emoción, esa adrenalina, ese riesgo, Entonces es distinto, ¿no? Evidentemente puedes morir, pero incluso si vas a morir te parece natural morir. O sea, te entiendes que ahí la vida y la muerte, o sea, de hecho es lo primero que se aprende en el Ártico es la vida y la muerte son cosas absolutamente próximas, cercanas, ¿no? Tú estás ahí cerca y la ley de la vida es la muerte, es decir, ese es el entorno natural, es decir, tu vida no vale nada, es la realidad, y lo comprendes y lo tienes que aceptar que eso es así, ¿no? Entonces es distinto, por supuesto, tu instinto de supervivencia es enorme y eres capaz de hacer cosas absolutamente inimaginables por la supervivencia, por el instinto de supervivencia,
pero estás en otro entorno, ¿no? Pero aquí, claro, estás fuera del entorno y de alguna manera, pues, tú estás creado para vivir en la naturaleza. Nosotros llevamos muy poquito tiempo como personas urbanas en un entorno urbano. O sea, nosotros decenas de miles de años venimos de cazadores en la naturaleza, ¿no? Y cuando estás en ese entorno realmente te das cuenta, pues es que es para esto, para lo que estoy hecho. Es decir, o sea, esto es verdaderamente, ¿no? A pesar del riesgo, a pesar del peligro de todo, ¿no? Que es un poco lo que yo sentí en esos 3 años, ¿no? Es decir, verdaderamente esta es la vida para la que estamos diseñados, ¿no? Que obviamente ha pasado y entonces hemos vuelto a un mundo que no tiene nada que ver con el cual nos hemos creado, ¿no? Entonces se montan... Porque de los inuit, si te tienes o si te quedarías con algo, ¿con qué sería? ¿Qué extraerías de esa cultura? Yo, claro, de alguna manera me siento un poquito inuit y lo digo de verdad, ¿no? O sea, que yo cuando voy allí me siento realmente como en casa, ¿no? Porque llevo ya tantos años viviendo y me gusta tanto esa manera de ver el mundo totalmente diferente, ¿no? Nosotros tenemos nuestra manera de ver el mundo y entonces, claro, a ti te parece como que tu manera de ver el mundo es la manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, de repente es otro mundo, es otra cosmovisión, otra manera de tener ordenada la cabeza, ¿no? Y luego, bueno, es una gente excepcional, ¿no? Por supuesto, tampoco es como vamos a idealizar que los inuits son maravillosos, pues hay gente maravillosa y gente horrible, como en todos lados. Básicamente, en ese punto de vista es exactamente igual, ¿no? Pero sí hay unos componentes que le hacen pues muy distinto, que es lo distinto, pues siempre te atrae, ¿no? Porque es totalmente diferente donde tú procedes, ¿no? Entonces, ¿Pero cómo qué? Cuéntame algún ejemplo. Bueno, evidentemente es una gente, bueno, pues increíblemente... Una cosa que más sorprende es su capacidad que a mí más me ha impresionado siempre, ¿no? O sea, tiene como un sentido de generosidad y un sentido de pensar en los demás, ¿no? Evidentemente, conforme pasan los años, se va uniendo más nuestro mundo y el otro mundo, ¿no? Para mí, mis impresiones más grandes de esto fueron precisamente los 3 años de vivencia, ¿no? Porque era otro mundo, era otra época, ¿no? Entonces es una gente o sea, con un corazón impresionante, o sea, es que es una pasada, ¿no? En que mucha gente, pues eso, o sea, que no dudaría en dar su vida por ti, en darlo, o sea, con un corazón enorme, una generosidad y una dureza, ¿no? Que no dejas de quedarte... El término persona, ¿no? Me decías que allí significa... Bueno, ser humano. Ser humano. Evidentemente es lo mismo, ¿no? O sea, ser humano, y inuit es ser humano, significa ser humano, cualquier ser humano, ¿no? Entonces, bueno... Y me has hablado también de las emociones, ¿no? Que me sorprendió mucho cuando me contaste que los inuit de alguna manera bloquean las emociones por pura supervivencia. Obviamente eso ha cambiado mucho también de lo que es la vida actual ahora mismo, claro, estamos en 2018, que hay que saber dónde estamos, ¿no? Y yo también ahí he visto enormes diferencias claro, yo en los años 90 es que conocí gente que había vivido hasta los 40 años en un iglú cazando con arpón, o sea, totalmente gente de la edad de piedra. Ahora mismo la estructura de la mente es diferente de la gente. Yo me percato porque entonces cuanto más tradicional y más auténtico, digamos, es, por supuesto, es decir, nosotros aquí somos las emociones, es decir, evidentemente en el mundo antiguo, el mundo primitivo, nadie se podía permitir expresar sus emociones. O sea, esto es un privilegio, digamos, de la sociedad en que estamos desligados de que nuestra vida está al borde de la vida y la muerte. Es decir, entonces nos podemos permitir ciertas cosas. Cuando realmente, digamos, la vida va en serio y la vida y la muerte son 2 cosas muy próximas, por supuesto nadie puede expresar sus emociones. O sea, evidentemente. O sea, no hay tontería al respecto y es imposible saber. Yo, toda la gente que conocí me impresionó, era imposible saber lo que están pensando. Es decir, tú y yo comprendí que jamás podría saber lo que está por su cabeza, jamás podría saber lo que están sintiendo. Luego, evidentemente, hay gente que he conocido ahora o que ya son una mezcla, muy influidos, obviamente, por nuestro... y que su vida no es ni de lejos, incluso de los últimos cazadores que quedan, ni de lejos tiene nada que ver con la vida de hace solamente 30 años, pero ni de lejísimos. Se parece mucho más a ti que a sus antepasados, ¿no? Pero, digo, eso es algo de la civilización. Es inevitable. Completamente, ¿no? Bueno. Y todo depende del nivel de dureza del entorno en el que tú estás. Y nuestro entorno es duro en algunos aspectos, pero evidentemente a nivel físico es absolutamente fácil. Es decir, tú no te vas a morir dentro de 20 minutos.
Es decir, o sea, pues no va a pasar como vida cotidiana, pues no, evidentemente, me puede que tengas un accidente de coche, pero tú no tienes la sensación de que estás en ese entorno, ¿no? Entonces es un mundo inescrutable y yo me considero realmente muy afortunado de haber convivido y conocido realmente mucha gente en que te das cuenta que es otro mundo, otra realidad, y que han desaparecido. Es decir, la gente que a mí más me impactó, es que ya no queda ninguno. O sea, gente de ese mundo anterior totalmente, pues, de alguna manera, de la edad de piedra, ¿no? Y tú del hielo, que, por resumir y por cerrar, a tus hijos en general, o lo que quieras comentar a tu criterio, ¿qué enseñanza te traes del hielo? ¿Qué te ha enseñado a ti el hielo que pueda servir a todos? Yo es que soy poco de dar enseñanzas ni de dar lecciones de ningún tipo, ¿no? O sea, que ¿Qué has aprendido evidentemente, a mí el hielo, y yo me atrevo a decir, es que más que el hielo, ¿no? El desarrollar el seguir mis impulsos, el seguir lo que yo pensaba que tenía que hacer, pues de alguna manera me ha hecho una persona, digamos, ¿no? O sea, sí, me ha construido, digamos, tal y como soy, pero el hielo en sí no es en sí una lección. O sea, no creo que pueda decir a mi hijo, mira, porque yo he estado en expediciones. Por supuesto, yo jamás le contaré batallitas tratando de darle lecciones, porque lo importante es que él siga sus propios impulsos y que luche por ellos, ¿no? O sea, que ya sea en el hielo, en la montaña o en el desierto, lo que a ti te ha llegado o lo que te ha llenado es decir que persiguiendo esas locuras has conseguido formarte y de hecho ser una persona realizada y que ha salido adelante sin problemas, ¿no? Absolutamente, ¿no? En esa lucha, porque evidentemente es una lucha, ¿no? Porque lo que tú decías antes, siempre encuentras razones para no, porque tienes la parte de, es absurda esta lucha, ¿no? Es una lucha que me está costando un esfuerzo enorme y todo me indica a mi alrededor que no tiene ningún sentido y me está costando un esfuerzo enorme. Con el tiempo te das cuenta que por supuesto que tenía sentido, evidentemente, ¿no? Sobre todo cuando tú has sentido que debes hacerlo, ¿no? Yo ya lo he comentado esa idea antes, ¿no? Hay gente que se puede haber quedado en la portal de su casa todo el tiempo, que si no ha sentido la sensación de salir puede ser tan realizado a lo mejor o tan como yo puedo estar ahora mismo, pero hay de aquel que está en la puerta de su casa sintiendo que tenía que haber salido, me refiero. Ese, sin ninguna duda, será una persona amargada, ¿no? El ser humano y una sociedad en sí mismo no puede perder este impulso de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda del conocimiento, de la curiosidad, de salir ahí fuera para conocer, buscar, encontrar o tal vez no encontrar, pero realmente estar en movimiento, ¿no? Es algo casi básico de nuestros orígenes del ser humano, ¿no? Que quizás con tanto ruido es algo básico, y tú lo has definido muy bien. El ruido es atronador hoy en día, es atronador. Es realmente, entonces esto de alguna manera cada vez va siendo más difícil realmente lanzarse a buscar y explorar por el ruido de la comunicación que te bloquea, te obnubila, ¿no? Pues eso es la esencia de una sociedad, ¿no? El mantener este espíritu de búsqueda, de conocimiento y de exploración y de ir un paso más allá de lo conocido, ¿no? Muchas veces ese paso no conducirá a ningún sitio, pero sin duda algunas conducirá a lugares increíbles. Algo totalmente nuevo, ¿no? Absolutamente. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Diego. Un placer.